Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia Protocolos de Bioseguridad. Es para mí un gusto poderlos acompañar hoy, Día del Trabajo, precisamente al final del día, en esta conferencia que sin duda es de mucho interés en estos momentos para todas las personas que están iniciando a ingresar a los trabajos y sobre todo saliendo pues ya de la cuarentena. Algunos de ustedes seguramente en las empresas que actualmente están trabajando. Les voy a pedir el favor que durante la conferencia, por favor, mantengamos los micrófonos en silencio y al final, pues vamos a tener un espacio para las preguntas. Entonces, vamos a dar inicio entonces a la presentación. Permítanme un segundo y compartimos. Bueno, entonces, como les dije Iván, pues mi nombre es Jenny Prieto, soy ingeniera química, especialista en sistemas de gestión, pues ya llevamos trabajando aproximadamente 20 años en la implementación, mantenimiento y mejora de diferentes sistemas de gestión, en la parte de calidad ambiental, seguridad, buenas prácticas de manufactura y el modelo EFQM. Actualmente pues me desempeño como consultor, director independiente de proyectos y pues la idea hoy es poderles compartir un poco de esta experiencia y esta trayectoria precisamente para asegurar que ustedes puedan hacer una implementación y sobre todo garanticen que van a hacer un trabajo pues correcto con esos protocolos de bioseguridad. El objetivo de nuestra sesión, pues orientarlos precisamente para que ustedes puedan conocer un poco sobre las medidas adoptadas por el gobierno nacional, sobre los protocolos de bioseguridad frente a la prevención del riesgo frente a la transmisión del COVID-19. Y en esto pues quiero iniciar como con una pequeña reflexión. Hace aproximadamente 2 meses, y es más, un poco más, estábamos cada uno de nosotros en diferentes actividades, desarrollando seguramente trabajos en la oficina, adelantando reuniones con amigos, teniendo citas con clientes y compartiendo con las personas que más amamos. Infortunadamente, pues, se presenta pues una situación el 31 de diciembre en China, en Wuhan, se identifica un nuevo especie de SARS, de coronavirus, que es enfermedad respiratoria severa aguda. Y esto, pues seguramente para muchos de nosotros, y me incluyo en ese grupo, era totalmente ajeno para nosotros. ¿Por qué? Porque decíamos, pues eso está bastante lejos, o sea, a nosotros no nos va a tocar. Y empezaron a ocurrir situaciones, empezaron a cancelar eventos, reuniones de trabajo, reuniones con clientes. En mi caso particular, y por acá veo que hay varias personas que conozco que también se desarrollan en la profesión de consultores y que nos la pasamos viajando y volando por muchas partes del país, nos ha pasado que precisamente empezamos a encontrar situaciones de cancelaciones y pues nos empieza a cambiar evidentemente la vida. Nos tuvimos que rediseñar, tuvimos que definir nuevas maneras de trabajar, adaptarnos a este nuevo trabajo en casa y pues lógicamente eso empieza a generar también una serie de situaciones, no solamente en el trabajo, sino pues naturalmente en los procesos que llevamos en nuestra casa. El distanciamiento social fue como la primera alerta y entonces empieza un desafío bastante grande y ustedes seguramente se identificarán conmigo en donde vemos que no contacto, no abrazos, no besos y nos empiezan a indicar que mínimo 2 metros de distancia entre personas. Y yo les pregunto a ustedes, seguramente a muchos les costó bastante trabajo y sobre todo nosotros colombianos que somos bien animados y que nos gusta sobre todo compartir con los demás, pues al comienzo fue bastante difícil tomar esta determinación. Yo me acuerdo que una semana antes, mentiras, como 3 o 4 días antes de la alerta, pues que iba a haber un simulacro en Bogotá para el tema de la cuarentena, ahí todavía no se había declarado el estado de emergencia, pero
digamos, habían pasado ya como más o menos 8 o 10 días desde el primer caso del coronavirus, tuve como una capacitación en una empresa y me llamó poderosamente la atención que ese día, precisamente ellos fueron muy respetuosos del distanciamiento social. Ellos literalmente ni siquiera, digamos, me estrecharon la mano, o sea, fueron totalmente rigurosos y eso me llamó la atención también porque dije, oiga, qué chévere la cultura también de esta institución, porque de alguna manera ellos están asumiendo una responsabilidad y un compromiso, no solamente con, como ellos como empresa, sino también la responsabilidad que tienen con las personas. Y es acá donde yo les pregunto a ustedes, ¿será que hemos sido responsables con nosotros y con las demás personas? Muchas veces no pensamos en el otro, sino pensamos en el beneficio personal y eso nos genera seguramente algunos desafíos. En ese sentido, pues importantísimo poder desarrollar algún proceso que nos permita pues garantizar que vamos a lograr, eh, sobre todo como que este tipo de situaciones no nos afecten y especialmente pues cómo lidiar con esto en nuestra cotidianidad. La cuarentena entonces llega a nuestra vida, el estado de emergencia se declara y ese estado de emergencia entonces nos dice no pueden salir hasta tal fecha. Ya hemos tenido 2 alargues de cuarentena, ahorita pues ya hay algunas personas que están saliendo con restricción y eso nos demanda, digamos, unos niveles de responsabilidades muy grandes que ameritan de una u otra manera garantizar sobre todo y preservar la vida de las personas. Primero cuídate tú para cuidar a los demás, porque recuerda que si bien hay personas que de pronto no tienen directamente pues alguna situación con el virus, porque ustedes saben que pues hay una parte de la población que tal vez no se enferme directamente, pero sí puede ser un medio o un vehículo para afectar a los demás. Y entonces, miremos de qué manera podemos ayudar para que este tipo de cosas pues nos ayuden a garantizar que las personas realmente van a acoger este proceso. Y en ese sentido, pues súper importante que conozcamos también las normas de distanciamiento social, los protocolos que están saliendo y sobre todo cómo hacer este tema de distanciamiento, pero distanciamiento en el trabajo y de cumplir pues unas normas definidas a nivel técnico que pues se han establecido pues a través de una serie de protocolos que pues ya ahorita los vamos a mencionar. Entonces, cuando ya pasa este proceso de estado de emergencia, el gobierno nacional toma la determinación de hacer una cuarentena inteligente y de empezar a, de alguna manera, liberar a las personas de la cuarentena para que puedan empezar a ingresar a sus trabajos. Y hace como una alusión que pues ciertas actividades económicas van a poder iniciar. Entonces, inicia un tema de libertad condicionada, porque naturalmente el virus sigue, o sea, no es que ya la curva se haya aplanado, que ya haya pasado la situación en el mundo, la situación sigue. Y sigue a tal punto que ni siquiera sabemos cuándo vaya a terminar. O sea, muchas cosas se han dicho frente a las estadísticas, no sabemos qué nivel de garantía tiene efectivamente el proceso, digamos, estadístico que se está llevando ahorita. No sabemos absolutamente nada de eso. De hecho, en estos días escuchaba que tal vez se han presentado nuevos casos también en la China, como si estuviera volviendo a brotar el virus. Entonces, hay mucha información, hay mucha desinformación, y entonces ahí hay algo que yo le digo a las personas y es, lo tenemos que asumir y lo vamos a tener que volver parte de la cotidianidad, parte de nuestras vidas, porque vamos a tener que convivir con él durante mucho tiempo. Y eso tal vez nosotros no lo esperábamos y nos toca eh, mantener esa libertad condicionada. Y entonces empezamos a hacernos una serie de preguntas de qué hacer, de cómo hacerlo, qué, qué medidas debo tomar para yo poder asegurar que voy a tener unas garantías mínimas también cuando yo salga de mi casa a trabajar. Y entonces empiezan a generarse una serie de disposiciones y lineamientos reglamentarios a nivel gubernamental
que para eso pues les sugiero entrar a la página de regiones del gobierno nacional, que allí pues hay un marco legal que está actualizado, es vigente y está toda la información pertinente al COVID-19 y todo lo que se ha desarrollado pues alrededor de esto. Pues naturalmente allí van a encontrar las resoluciones y todo el marco legal referente al tema del coronavirus en relación a los protocolos de bioseguridad. Y entonces nos dicen, listo, vas a poder salir, pero vas a poder salir cumpliendo con los protocolos de seguridad. Esos protocolos de seguridad se deben cumplir a cabalidad. Y no está de más mencionar que efectivamente algunas ciudades del país, algunos municipios, han tomado también las riendas, digamos, de esa decisión gubernamental y han establecido también condicionamientos internos. Por ejemplo, en el Distrito Capital se han puesto algunas disposiciones también en relación al manejo del transporte público, precisamente por todas las situaciones que esto puede conllevar. Entonces, esto nos lleva pues primero a preguntarnos qué es un protocolo y qué es bioseguridad, porque si yo voy a empezar a adoptar un protocolo de bioseguridad, pues primero necesitaría saber qué es eso. Entonces acá les he colocado pues la definición de la Real Academia de la Lengua. Un protocolo es una secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, entre otros. Un protocolo es un paso a paso de cómo van a hacer las cosas. Los protocolos de bioseguridad tienen una serie de instrucciones, de lineamientos y naturalmente, de acuerdo a los sectores, se van a ir generando unas políticas específicas de acuerdo pues a la actividad económica. ¿Y qué es la bioseguridad? Pues según la Organización Mundial de la Salud, es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Entonces, cuando yo combino estos dos aspectos, lo que quiere decir es que necesitamos crear una serie de pasos, una serie de procedimientos para poder asegurar la protección de los trabajadores y naturalmente de las empresas, porque acá también hay un riesgo en doble vía, no solamente a los trabajadores, sino también las empresas en cuestión de la continuidad del negocio. Recuerden que en estos momentos hay muchas organizaciones afectadas y lo que menos quisieran también ellas, además de incumplirle al gobierno, es tener algún tema de riesgo reputacional por no cumplir protocolos. Hace mucho tiempo los protocolos de bioseguridad existen. ¿En qué sectores? Existen en el sector salud, existen en el sector farmacéutico, existen en la industria cosmética, en la industria farmacéutica, existen también en los laboratorios, existen en las empresas avícolas, en las empresas que trabajan también BPA, buenas prácticas agrícolas. O sea, ya se hablaba de protocolos de bioseguridad en algunos sectores. Ahora, ¿qué está pasando? Se amplió la cobertura de estos protocolos y lo que están buscando precisamente es asegurar un conjunto de buenas prácticas que permitan de alguna manera preservar todo lo que tiene que ver, no solamente para la continuidad del negocio frente a lo que confiere el virus, sino también proteger a los trabajadores de contagio por coronavirus y sobre todo proteger a la población trabajadora y por supuesto a las familias, a los hogares de cada uno de los trabajadores, porque miren que la responsabilidad no va solamente al interior de la organización, va extramuro, también va hasta las casas, donde tienen que asegurar que efectivamente se lleven unos controles. Y entonces sale la resolución 666 de 2020, ahorita en el mes de abril, donde se establecen una serie de disposiciones. Pero antes de hablar de la resolución, que es la que da el marco de referencia a los protocolos de bioseguridad, quiero contarles algunos apartados o antecedentes que son importantes para que esa resolución cobre vida. Lo primero es que la Constitución Política de Colombia establece la necesidad de cuidar precisamente a las personas y de tener unos deberes sociales y particulares con ellos. O sea, desde la misma Constitución ya hay unas obligaciones frente a las personas. En la ley 1751 del 2015, entonces se habla sobre propender el autocuidado y sobre actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Es una ley que surgió en el año 2015. En la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, exactamente un día después de la declaración de pandemia a nivel mundial,
el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, que como ustedes saben, pues ha ido siendo incremental en el número de casos, pero también ha sido incremental en el número de recuperaciones y en el número de muertes. O sea, eso es algo que no podemos desconocer, es una realidad y van a seguir apareciendo casos y van a seguir apareciendo muertos. Eso es una realidad. Entonces la idea es precisamente a través de unas buenas acciones, unas buenas prácticas, garantizarle a los colombianos que tengamos, digamos, la mejor calidad de vida para evitar que de pronto eso llegue a nuestra vida. Y por último, pues en la Organización Internacional de Trabajo, mediante un comunicado del 18 de marzo del 2020, indicó adoptar medidas urgentes a todos los trabajadores, empleadores y familias a nivel mundial, precisamente previendo los riesgos que iba a generar el coronavirus, el COVID-19. Y eso implica, digamos, respetar no solamente la protección a la vida, sino también los derechos laborales y mitigar cualquier acción o situación que se genere a partir del contagio por coronavirus. La resolución 666 del 2020, que es el marco de referencia, digamos, de todo esto, pero miren que no podemos desconocer el marco legal que hemos mencionado, indica que el objetivo principal de un protocolo de bioseguridad es minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad y que debe ser implementado por cada uno de los actores relacionados en la resolución, los cuales vamos a mencionar ahorita más adelante. Acá hay algo bien importante y es dónde voy a desarrollar esto. Entonces, lo voy a desarrollar no solamente en mis espacios de trabajo, en las empresas donde ustedes trabajan, sea en una planta de producción, en una comercializadora, en una oficina, sino debo asegurar que el protocolo se extienda hasta la casa y el transporte, porque miren que es parte de la cadena que va a influenciar efectivamente que el protocolo sirva o no sirva. O sea, de nada sirve que la empresa implemente un protocolo en la empresa y cuando salgamos en el transporte público o en nuestras casas hagamos, apliquemos situaciones estándar, subestándar o acciones o actos inseguros que no garanticen efectivamente que el protocolo se va a dar de la mejor manera. ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo se inicia el tema de los protocolos? Entonces, la indicación del gobierno nacional es que a partir del 24 de abril del 2020, fecha en que fue expedida la resolución 666 del 2020, inicia, digamos, la aplicación y adopción de esa resolución por todas las empresas que lo requieran y deban cumplirlo frente a lo que está establecido en el ámbito de aplicación de la norma. Entonces, ¿quiénes están obligados en el ámbito de aplicación de la norma a cumplirlo? Todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública que integren empleadores, trabajadores, contratantes, contratistas, aprendices y personal cooperado o aliado que esté vinculado con las organizaciones. Para efectos de esta capacitación, me voy a seguir refiriendo a la palabra trabajador, que incluiría entonces las categorías de contratistas, aprendices, cooperados y aliados. Simplemente como para que lo tengan ustedes presente, porque en las normas de seguridad y salud en el trabajo, normalmente el trabajador es la representación de todos los actores que acabo de mencionar. Y los que están obligados a implementar los protocolos no son solamente ellos, sino también los empleadores y contratantes. Entonces vamos a hablar en primera instancia de los empleadores y contratantes. ¿Cómo deben desarrollar este proceso? Entonces lo primero, pues documentar los protocolos de acuerdo a lo expuesto en la resolución 666 y su anexo técnico, capacitar a los trabajadores y contratistas de acuerdo pues a los protocolos definidos, implementar acciones que permitan garantizar la continuidad y la protección integral de los trabajadores y sobre todo pues garantizando también que esto tenga cobertura hasta sus familias. Adoptar medidas administrativas para reducción de la exposición, en especial frente al distanciamiento social, al uso de elementos de protección personal y todo lo que conlleve precisamente asegurar el buen cuidado, el autocuidado y pues el buen cuidado de los trabajadores dentro de la empresa. ¿Cómo lo deben seguir haciendo los empleadores? Entonces,
deben garantizar el reporte de casos sospechosos y confirmados del COVID-19. Para esto, pues empiezan, digamos, unos desafíos importantes para las empresas, porque es importante que se apoyen de personal idóneo para asegurar que eso se pueda determinar. Y lo otro, que se pueda determinar a partir de lo que vaya comunicando el gobierno, cómo van a ser los mecanismos para detección. En estos momentos hay, digamos, unas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud frente a la temperatura, frente por ejemplo, personas que de pronto estén estornudando o que tengan algunos síntomas particulares, pero recuerden que el COVID se manifiesta también de manera sintomática. Así que el control principal en principio sería la temperatura, pero tendríamos que tener también equipos, digamos, que tengan la competencia suficiente y la calidad suficiente para medir temperatura humana. Ahí es importante tener en cuenta algo, o sea, no cualquier termómetro me va a servir. Y hay que tener cuidado también con personas inescrupulosas que de pronto, en aras de querer vender termómetros, de pronto vendan termómetros que no son de escala para medir temperatura humana. Eso es fundamental tenerlo en cuenta porque los rangos de medición cambian. Y ahí se va a necesitar pues trazabilidad de las mediciones. Por otro lado, definir mecanismos de comunicación para informar medidas de prevención y atención. Establecer cómo yo me voy a comunicar no solamente internamente, sino también con las autoridades locales. Seguramente también se requerirá hacer algún tipo de plan de ayuda mutua para colaborar con las entidades locales. Apoyarse de personal competente en la identificación y valoración de riesgo, así como actividades de prevención y promoción. Acá tiene una responsabilidad muy importante en la identificación y valoración del riesgo, las ARLs. Recuerden que las ARLs tienen una función dada por normatividad legal y es asistencia de acompañamiento técnico. El hecho de que ellos tengan esa facultad los obliga a generar el acompañamiento. Y yo los invito a que revisen la resolución 312 del 2019, la de los estándares mínimos, porque allí queda definida la responsabilidad de las ARLs para las empresas de menos de 10 trabajadores, riesgos 1, 2 y 3, de las empresas de más de 10 trabajadores, riesgos 1, 2 y 3, ¿sí? Y las empresas de más de 50 trabajadores con riesgos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, allí hay unas definiciones expresas de lo que debe hacer las ARLs. Y acá se le suma, digamos, no, más que se le sume, se le recalca que es su responsabilidad también hacer este tipo de acompañamiento. Y las EPS tienen también una obligación en estos momentos por su nivel de competencia y es apoyar en actividades de prevención y promoción en salud, toda vez que pues hay muchas actividades dentro de los protocolos que también obedecen al sector salud, como por ejemplo el hacer vigilancia del estado de salud de los trabajadores. Promover el uso de EPP y de la aplicación Corona App. Yo acá voy a ver si les puedo compartir un segundo. Esto es súper importante que ustedes lo hagan. En estos momentos voy a compartirles acá la herramienta. Corona App es una herramienta que está disponible para que ustedes la descarguen, porque acá es donde se va a hacer el autodiagnóstico del COVID-19 en Corona App. Y es una aplicación gratuita que la pueden instalar directamente en su celular. Ayuda a hacer una exposición demográfica de cómo se está comportando el virus en las diferentes regiones y incorpora tecnologías que han sido aplicadas pues, en otros gobiernos como Singapur y Corea. Entonces esto es importante que lo sepan porque está expreso en la resolución 312. Por otra parte, en la resolución 666. Por otra parte, entonces, continuamos por acá con la presentación. Voy a compartirles nuevamente pantalla. Bueno, eso es lo que le compete directamente a los empleadores. ¿Quién más es responsable, digamos, de estos protocolos? Es responsable también los trabajadores. Ellos deben cumplir con los protocolos durante la permanencia en el lugar de trabajo, durante su trabajo en las empresas. También reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio para tomar las medidas del caso.
Adoptar medidas de autocuidado y reportar alteraciones de estado de salud, especialmente lo relacionado con enfermedad respiratoria y reportar en Corona. ¿Y quién está encargado de hacer el proceso de vigilancia y cumplimiento? Entonces, el proceso de vigilancia y cumplimiento está en cabeza de las secretarías municipales y distritales o entidades que hagan sus veces. Seguramente acá se van a involucrar las secretarías de salud, muy seguramente el INVIMA, a través de las gobernaciones, seguramente van a empezar a salir también decretos y resoluciones. Y lo más importante es que estos entes de vigilancia y cumplimiento puedan informar a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo para adelantar acciones ya de tipo legal en el marco de sus competencias, dado que no se puede actuar con negligencia ni puede haber inobservancia de cumplimiento de la normatividad legal. ¿Cómo vamos a desarrollar también esto? Entonces, los trabajadores van a tener, digamos, unas responsabilidades muy importantes en términos de los protocolos. Entonces, esos protocolos, digamos, acá en términos generales, yo les voy a ir como mostrando cuáles son esos aspectos que deben ir integrados dentro de los protocolos. Ustedes podrían pensar, bueno, vamos a definir protocolos por separado o vamos a hacer un manual de protocolos de bioseguridad, como ustedes consideren pertinente, pero lo importante es que más allá de armar un documento, se implemente y se vigile, porque como ya lo sabemos, el papel puede aguantar todo, pero si nosotros no aseguramos que efectivamente se desarrolle de la mejor manera, pues va a ser muy complicado saber cómo atender, digamos, este tipo de disposiciones. Entonces, lo primero, pues, es que los trabajadores puedan conocer las medidas de bioseguridad básicas, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos. Para esto, pues, súper importante que los empleadores pues determinen cuáles van a ser esas disposiciones y que los trabajadores las acojan, porque el empleador puede hacer el mejor esfuerzo, pero el trabajador podría no cumplirlo. Entonces miren que acá hay una característica que me parece muy interesante, que de pronto en otras instancias, en otros momentos, para la seguridad y salud en el trabajo no se había visto como tan marcado, y es que a pesar de que siempre ha estado que los trabajadores tienen la misma responsabilidad que los empleadores y contratantes, ahorita se le está dando mucho más énfasis al trabajador, precisamente porque, digamos, la probabilidad de que se materialice el riesgo es más alta en la medida que el trabajador no cumpla los protocolos. Y eso determina que efectivamente cumplamos con lo dispuesto por parte de la empresa. Lo segundo, pues, disposiciones en relación a los elementos de protección personal que hayan sido entregados por la empresa. Recuerden que estos implementos deben entregarlos las empresas sin ningún costo y lo mínimo sería el tapabocas, en algunos casos los guantes. Igual tener cuidado porque el uso de guantes no elimina por completo el riesgo. Entonces, hay muchas veces que de pronto asumimos que como estamos con guantes no nos vamos a contaminar. Y miren, yo he visto personas con guantes y usando el teléfono celular y el teléfono totalmente contaminado. Entonces, hay que tener precaución con la contaminación cruzada. La definición de protocolos de limpieza y desinfección de espacios, darle cumplimiento a este protocolo por parte de los trabajos también en relación a la utilización de sustancias adecuadas para la limpieza y la desinfección de pisos, paredes, ventanas, superficies y todo lo que tenga que ver con espacios de trabajo. Adecuada manipulación de insumos y productos. Ahorita, digamos, viene un tema bien importante y es el control también con proveedores, porque, claro, yo puedo darle las mejores instrucciones a mi trabajador, pero debo garantizar también que los proveedores cumplan con protocolos. Es decir, que el tema de exigencia de evaluación y seguimiento de desempeño de proveedores va a volver cada día más amplia y mucho más exigente. Por otro lado, entonces, el manejo también de residuos, no solamente lo que se va generando dentro de la instalación de trabajo, sino también vamos a estar cambiándonos de tapabocas, de guantes, y esto pues es mejor hacerle una disposición controlada precisamente para evitar de pronto que se vaya a propagar algún tipo de contagio. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, como ya les decía, la cobertura tiene que ser extramuros, entonces los empleadores tienen también la obligación de indicarle a los trabajadores que ellos deben cumplir también el protocolo cuando se están desplazando y las recomendaciones que deben seguir en la vivienda.
precisamente al salir y al regresar de la vivienda, y sobre todo si están conviviendo con personas de alto riesgo. Porque recuerden que, por ejemplo, si alguno de los trabajadores llegara a contagiarse por COVID-19 y tiene una persona, por ejemplo, en casa que tiene POC o tiene insuficiencia respiratoria o tiene problemas de diabetes, va a ser más propenso a que se pueda contagiar y efectivamente desarrollar la enfermedad. Entonces, todo este tipo de cosas pues, son responsabilidad de los trabajadores. En cuanto a los empleadores, pues también hay una definición, digamos, de protocolos, además de los que son para los trabajadores, frente a la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Acá, pues, se trabajaría como ya se ha trabajado antes en seguridad y salud en el trabajo, todo el tema de vigilancia del estado de salud de los trabajadores. Esto no es nuevo, esto ya se trabajaba. Y acá viene, digamos, un tema bien importante, y es que seguramente aquellas empresas que no habían adoptado el decreto 1072 del 2015, libro 2, libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los estándares mínimos con resolución 312 del 2019, ahorita estarán súper afanados, seguramente porque son los primeros que van a tener mayor riesgo, porque no tienen actividades controladas para sus trabajadores. Entonces, esto es clave también garantizarlo y poderlo trabajar bien. Y el vigilancia de estado de salud de los trabajadores, apoyarse de una IPS, EPS, que vigile a través de médicos con licencia en salud ocupacional o médicos tradicionales, porque pues acá estamos hablando de una enfermedad mundial que seguramente va a necesitar de mayor capacidad instalada por parte del personal médico. También disposiciones para trabajo remoto a distancia, porque muchos de los cargos que no tengan que ver directamente con la operación de la empresa, con el core business, podrían trabajar directamente en casa. Las personas que son asesores, que son consultores, capacitadores, personal de ventas, marketing, la parte tal vez contable. Y esto genera que también los empleadores tengan que definir un protocolo, porque una cosa es el teletrabajo y otra cosa es el trabajo en casa. Y para el trabajo en casa no hay disposiciones, lo cual también implica unos riesgos elevados en términos de que no está establecido en el marco legal el home office, el trabajo en casa. Y por otro lado, el trabajo de forma presencial, precisamente para indicar cuáles son las reglas de juego cuando usted vuelva a trabajar, que un poco ya lo mencionamos en la parte personal. También definir interacción en tiempos de alimentación, como hay espacios para comedores o para que las personas lleven su almuerzo y puedan alimentarse, también se deben establecer unos mecanismos de control para asegurar que se mantenga el distanciamiento social. Las medidas de tipo locativo, acá muy seguramente los empleadores van a tener que hacer una inversión importante, no solamente para puntos de aseo, donde se generen temas de lavado de manos, que se mantengan geles antibacteriales, alcohol. Recuerden que la norma habla de que por lo menos ese gel antibacterial o alcohol sea de mínimo el 65%, máximo el 95%, y que tenga las cualidades. Tengan cuidado también con personas inescrupulosas que están vendiendo sustancias que no necesariamente tienen esas características y no tienen ficha técnica, hoja de seguridad o registro sanitario. Eso es fundamental que lo tengamos presente. Manejar casilleros dobles para la ropa de cambio, para la ropa contaminada, circulación de aire, contenedores para los residuos, y otros que nos permiten generar barreras físicas para asegurar el distanciamiento social. Como lo ven, o sea, la cosa no se queda solamente en un documento, o sea, vamos a tener que hacer una inversión también en infraestructura. Tener protocolos para el manejo de herramientas de trabajo y elementos de dotación. Interacción con terceros, ya habíamos hablado de los proveedores, pero acá también se incluyen los clientes, los aliados, visitantes que llegan a la empresa, de cómo va a ser el protocolo de atención, si los vamos a admitir, de cómo vamos a hacer el proceso de selección, evaluación, seguimiento del desempeño y reevaluación de proveedores, si vamos a seguir atendiendo a los clientes de forma física o si ya los vamos a empezar a atender de manera remota. Capacitación de forma permanente en cómo se transmite el COVID y maneras de prevenirlo. Esto es importante que empiece a quedar consignado en los planes de formación, porque hay personas que desconocen cómo se transmite o que por ignorancia de pronto piensan que no les toca a ellas. El manejo de situaciones de riesgo.
la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio se deben de alguna manera también articular a los planes de emergencia de la organización. ¿Por qué? Porque miren que esto empieza a activar también planes de emergencia y eso nos va a ayudar de alguna manera también a aprovechar algunos componentes que ya tenemos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo, si ya tenemos conformada una brigada y hay primeros auxilios, podría establecer algunos mecanismos desde allí, lógicamente con los debidos cuidados y el manejo que confiere, para poderlo articular. El plan de comunicaciones para establecer cuáles van a ser las comunicaciones internas y externas para asegurar que todos estemos enterados y actualizados sobre los protocolos de bioseguridad y sobre todo sobre la información que va saliendo actualizada de las normas que se van generando como vigentes. Y por último, pues acá tenemos, además de lo que menciona la resolución 666, los protocolos por sector. Resulta que la 666 es la columna vertebral de las demás normativas vigentes. Yo acá les he enlistado varias de las que ya han salido, donde tenemos la resolución 675 del 2020 para el sector de manufactura, la 677 para el sector transporte, la 678 para el sector caficultor, las 682 para el sector de la construcción y de acá en adelante unas circulares que también es importante prestarles bastante atención porque complementan estas resoluciones. La circular 001 bioseguridad para la construcción, la circular 003 para la infraestructura de transporte, la circular 004 para el sector transporte, o sea, hay dos circulares para el sector transporte, una para infraestructura y otra para el transporte mismo, y la circular 015 para bioseguridad del sector comercio, tecnologías de la información y comunicaciones, domicilios y plataformas digitales. Entonces, acá lo importante es que lo anterior que hemos mencionado ya se integra en estas nuevas disposiciones, solo que ya empiezan, digamos, a matizarlo de acuerdo a las características pues, de la actividad económica. Entonces hay que estar muy vigilante precisamente del marco legal porque se está renovando permanentemente. ¿Y por dónde vamos a empezar? Entonces, pues algunas recomendaciones importantes que les dejo hoy es que si cuenta usted con personal idóneo, que en este caso, pues particularmente personas en seguridad y salud en el trabajo, pero ojo porque para un protocolo de bioseguridad se necesita también tener competencia técnica, por ejemplo, personas que de pronto hayan estudiado ramas de la salud o microbiología o bacteriología o químicos o ingenieros químicos que tengan conocimiento también, no solamente en buenas prácticas, sino también en manejo de sustancias químicas, porque se va a necesitar. Y pues lógicamente, idoneidad también en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Si la tienes, adelante. Si no cuentas con personal idóneo, importante conseguir un experto. Y si ya tienes protocolos de bioseguridad, la recomendación también es realicen inspecciones o auditorías con un experto para mirar si efectivamente el protocolo está cubriendo todo lo que se necesita. Porque una cosa es diseñarlo, implementarlo y otra cosa es saber si lo estoy haciendo bien. Entonces valdría la pena también contratar personas con expertise que puedan inspeccionar o hacer auditoría en este caso. Y por último, las recomendaciones pues ya asociadas, digamos, al desarrollo de los protocolos, sobre todo en la parte de limpieza y desinfección, no confundir limpiar con desinfectar. Hay mucha confusión en esos dos aspectos y básicamente radica en que la limpieza es la remoción de material grueso y material inicial antes de hacer el lavado, antes de hacer la desinfección. Y cada uno utiliza sustancias diferentes, hay que aprenderlas a diferenciar. Tómense en el tiempo para escoger los desinfectantes. Una recomendación es entrar a la página de la EPA, que es la organización o la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que allí hay un listado de limpiadores y desinfectantes definidos específicamente para el control del COVID-19. Adecue de esos desinfectantes las concentraciones y tiempos de acción porque cada uno es diferente de acuerdo a si es para una superficie, si es para lavado de manos, si es para paredes, si es para alimentos. Hay unas diferencias en cada uno de estos. Apóyense en profesionales de salud para la vigilancia del estado de salud. Realicen muestreos a superficies y ambientales con laboratorios acreditados, que eso también les puede ayudar a garantizar la idoneidad del protocolo.
Y bueno, ya para finalizar, entonces, pues les agradecemos de verdad por estar en esta sesión el día de hoy. Yo sé que 1 de mayo, un desafío grandísimo, pero pues para nosotros es un placer de verdad poderlos acompañar y pues les queremos dejar como regalo también que nos pueden escribir a redjennyprieto@gmail.com para enviarles un prediagnóstico de los protocolos y pues estamos a su servicio para poderles colaborar también en el diseño y la implementación con el equipo de consultores que trabaja con nosotros en Reddit Consultores. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado tan atentos en esta charla y esperamos que pues hubiéramos podido haber ampliado un poco el panorama en relación a los protocolos de seguridad y sobre todo haber conocido mucho más de este proceso. Entonces, bueno, gracias, Iván. Bueno, Jenny, y los que tengan en este momento preguntas antes de terminar, es el momento. Si quieren ir preguntando o si quieren que bloqueen los micrófonos, me levantan la mano. O si pues lo más organizadamente posible le vamos haciendo preguntas a Jenny. Yo voy a ir escribiendo aquí en el chat el correo de Jenny de nuevo para que lo tengamos, redjennyprieto@gmail.com, para que todos ustedes puedan tener acceso a lo que, a pues dejar de algún red, sí, lo voy a volver a poner aquí, jennyprieto, y entonces el que tenga preguntas, con mucho gusto, mientras damos, me dice Joan Ureña, me estaba diciendo que tiene algún tipo de pregunta. No sé si tengo bloqueado el micrófono de todos, ya los desbloqueo, permítanme un segundo. Sí, buenas tardes. Quisiera saber un ejemplo de mecanismo de comunicación con la ARL. Ok, claro que sí. Mira, pues en estos momentos la ARL, recuerden que todas las ARLs actualmente tienen sus respectivas páginas web, tienen correos electrónicos, tienen chat habilitados y en el decreto 1592 está establecido, 1252, perdón, está establecido que las ARLs tienen una obligación con todas las empresas del país en prestar asistencia técnica y acompañamiento técnico. En caso dado de que las ARLs no los estén atendiendo ustedes, recuerden que a través de la página de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo o las territoriales del Ministerio de Trabajo, ustedes pueden hacer las denuncias respectivas o pasar los derechos de petición cuando alguna de las ARLs no lo atiendan. Las empresas de menos de 10 trabajadores, en la resolución 312 del 2019, quedó establecido que la visita de las ARLs no solamente se haga de manera virtual el contacto, sino que se hagan visitas presenciales. Revísenlo en la resolución 312 porque está definido también para las empresas de menos de 10 trabajadores, que es donde normalmente está más desatendido el personal. Espero haberte aclarado la inquietud. Sí, vale, muchas gracias. Sí me la aclaraste bastante. Vale, también tiene una pregunta Israel Castro. Sí, buenas tardes, profesora. Quisiera hacer una pregunta y es, nosotros tenemos algunos clientes que tienen ya dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el programa de prevención epidemiológica. Yo puedo eventualmente adaptar ese programa y adaptarlo, digamos, como una medida dentro del protocolo. Qué gusto saludarte, Israel. Claro que sí. O sea, hay empresas que no van a tener que arrancar esto de cero. Si ya tienen sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, simplemente es refinar y perfeccionar procedimientos instructivos. Si ya tienen programas de vigilancia epidemiológica, lo que deben hacer es articularlo y alinearlo de acuerdo a las disposiciones de la resolución 66 y la que le aplique pues al sector económico. Eso sería básicamente, Israel. Muchas gracias, profesor. Bueno, tenemos también pregunta de Darling. Buenas tardes. Mira, es que quiero preguntar cómo podemos establecer un sistema de gestión de calidad para una MIPYME de confección, dado que pues obviamente este tipo de empresas o satélites de confección no cuentan con este sistema. Entonces, pues de pronto para iniciar, ¿cómo podría ser el marco legal para poder hacer el esquema o la iniciación de este sistema? Ok,
Mira, en este caso, recuerda que los sistemas de gestión de la calidad son aplicables independiente el tipo y el tamaño de la organización. De hecho, si vas a implementar, por ejemplo, ISO 9001, puedes aplicarlo para cualquier tipo de empresa. Acá lo importante es que la empresa, digamos, tenga la intención y quiera, digamos, hacerlo en primera instancia. Y segundo, pues lógicamente, ir desarrollando, digamos, un proceso de planificación para desarrollarlo adecuadamente. Y ya hablando, digamos, concretamente de los protocolos de bioseguridad en relación a estos sistemas de gestión de calidad, van a ser completamente compatibles toda vez que en gestión de calidad se habla de ambiente de operación para los procesos, donde efectivamente esto no va a reñir, sino al contrario, va a enfatizar la necesidad de proteger no solamente a las personas, sino también salvaguardar productos y servicios que van a ser entregados a nuestros clientes. Entonces, va a haber, digamos, una posibilidad maravillosa también de poder hacer integraciones entre protocolos de bioseguridad, que sin duda harán parte de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con los sistemas de gestión de la calidad. Bueno, tenemos una pregunta también está levantando la mano David Pepe. Hola, bueno, mira, tengo dos preguntas. O sea, mi empresa tiene solo 3 a 5 trabajadores porque tenemos 2 que son o sea, trabajan al destajo. En este caso me tocaría solo quedarme con el personal que Discúlpame, no te estoy escuchando muy bien. No te escuché bien la pregunta. Es que hay un ruido ambiental. Espera, dame un momento. Mira, que mi empresa cuenta con, o contábamos con 5 personas, ¿sí? Pero solo 3 están legalmente. Los dos hacían, o los dos, 2 de las personas hacían turnos. Estas personas ya no podrían seguir trabajando de esta manera, ya me tocaría que todos entraran bajo el marco legal. Y esa es una pregunta. Y dos, es, sé que no tengo todas las adecuaciones de trabajo, o sea, de seguridad, lo que acabas de decir de gestión de la calidad, lo estábamos adelantando, pero pues la verdad, pues hemos sido un poco lentos en el proceso. Pero en ese caso, ¿cómo hago para o sea, poder llegar a mi empresa, hacer eso, gestionar? Porque si, digamos, la idea es que a partir del 11 de mayo ya tengamos todo listo, pues me toca utilizar toda esta semana. O sea, el gobierno como tal ha hecho algo de que podemos ir a las empresas a hacer las adecuaciones necesarias. Bueno, entonces acá entonces te respondo las dos preguntas. En relación a la primera pregunta, recuerda que por encima de las normas de seguridad y salud en el trabajo está el Código Sustantivo del Trabajo, ¿no? Entonces, las normas de gestión laboral o de riesgos laborales o derechos laborales de los trabajadores, necesariamente pues las vas a tener que cumplir. Lo que necesitas de pronto revisar, y ahí lo que yo te sugiero es revisar con un abogado laboralista, es cuál sería la mejor manera para que esas personas que tú tienes actualmente puedas formalizarlas laboralmente, ya sea por un contrato a término indefinido fijo o como prestación de servicios sin que recaigas de pronto en incumplimientos de tipo legal. Esa sería una parte, digamos, del tema, que eso pues va por encima de las normas de seguridad. Y lo segundo es que naturalmente el 11 de mayo las empresas van a tener que cumplir con unos requisitos y esos requisitos pues lógicamente se adaptarán a las circunstancias actuales también de las organizaciones, pero sobre todo porque naturalmente lo que tú dices seguramente le va a pasar a muchas empresas, no van a tener de pronto los recursos en estos momentos para poder hacer adecuaciones, pero podrían hacer algunas adaptaciones para generar distanciamiento social, con cintas, con biombos, con muros temporales, para ir generando alguna cultura frente a eso. Pero sin duda van a tener que ir desarrollando un plan de trabajo para ir haciendo las adecuaciones pertinentes para que los protocolos sean cada día mucho más eficientes y sobre todo efectivos. Porque sin duda lo primero que prima acá es la vida y la seguridad también de tu empresa. Espero haberte podido aclarar la inquietud. Vale, muchas gracias, pero sí, no, o sea, sí me aclara la parte, pero yo podría movilizarme en mi empresa, hacer las adecuaciones antes del 11 de mayo, o me toca esperar al 11 de mayo, ahí sí entrar a hacer Pues las adecuaciones. claro, recuerda que hay que estar muy pendiente también de lo que están saliendo las normas gubernamentales para ver si en estos momentos tienes la autorización para movilizarte.
porque de acuerdo, digamos, a la normatividad, hay unas, digamos, actividades económicas que tienen la autorización de poderse movilizar. Tendrías que revisar dentro de este marco legal si estás, digamos, dentro de el decreto, espérate y te digo exactamente el decreto, creo que es el 368, donde se establecen cuáles son las actividades económicas que se pueden movilizar. Si estás dentro de esas actividades económicas, sin duda te van a dejar movilizar, pero si no, te toca esperarte hasta después del 11, ir haciendo las adecuaciones gradualmente. Es la resolución 385 del 2020. Están bruto, oye. ¿Listo? Bueno, tenemos manito levantada de Tatiana Rodríguez. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería preguntar sobre el conocimiento, ¿qué protocolos hay para los proyectos de propiedad horizontal? Ok, mira que actualmente hay unos, digamos, ustedes pueden investigar sobre propiedad horizontal a través de la internet y ya se están empezando a generar unas infografías a través del Ministerio de Salud para el tema de propiedades horizontales, pero no están muy distintas de lo que está en la resolución 666 en algunos aspectos y en la norma 8 de la Organización Mundial de la Salud, que sería otro documento que podrías también investigar. Entonces ahí lo importante es que las adecuaciones que ustedes vayan haciendo en las propiedades horizontales, las vayan haciendo conforme pues, lo que está en la resolución 66, la norma 8, perdón, como te lo estaba mencionando, que se encuentra directamente en la página de la Organización Mundial de la Salud, que allí hay algunas disposiciones particulares. Ya tendrías que estar revisando permanentemente y esto pues es la misma recomendación que le hago también a todas las actividades económicas, no solamente en la página de regiones.gov.co que se está generando, sino adicionalmente también estar como muy atentos de lo que se está determinando a través de los gremios y de las asociaciones, pues, de algunas actividades económicas, como por ejemplo las lonjas, etcétera, etcétera, que muy seguramente darán algunos aspectos particulares. Igual yo sé que el Ministerio de Salud y Protección Social ya sacó también unas orientaciones preventivas y de mitigación para propiedad horizontal, entonces tendrías que consultar en la página de el Ministerio de Salud y Protección Social, que seguramente allí vas a encontrar ampliación para propiedad horizontal. Bueno, y tenemos por última manita arriba Valentina. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Te tengo varias preguntas. Una tiene que ver con la diferencia entre home office y teletrabajo, que no lo tengo muy claro. Y respecto pues al teletrabajo, ¿cuál es la responsabilidad del empleador en cuanto a facilitarle al empleado el ambiente adecuado de trabajo? Si el empleador debe, digamos, velar por la parte de la ergonomía, darle una silla adecuada, toda la parte pues como de el pad mouse y todas las cosas pues como para que el trabajador esté de una manera adecuada trabajando desde su casa. Sí, también debe darle algún tipo de extintor, la parte de los botiquines, en eso tengo como muchas dudas. También Claro que quisiera preguntar, bueno, si quieres te hago todas las preguntas o me las vas respondiendo. Sí, te respondo de una vez porque creo que tenemos más personas que van a hacer preguntas. Entonces, bueno, mira, la diferencia principal es que el teletrabajo está legislado, es decir, ya hace mucho tiempo salió una legislación específica para teletrabajo, la cual pues sería prudente que ustedes investigaran porque hay una normatividad expresa en relación a lo que es el teletrabajo. Creo que es la ley 1221 del 2018 y el decreto creo que 884 del 2012, en donde se establecen, digamos, ya unas características. ¿Y esto por qué se dio? Porque el Ministerio de las TIC empezó a hacer, digamos, como unas exigencias al gobierno nacional y pues a través del Ministerio de Trabajo
de que se deben contar con las mismas condiciones laborales y derechos para los colaboradores de teletrabajo como se hacía con los de tipo presencial. Y para eso, pues, se exigía que se le suministraran herramientas necesarias al teletrabajador y que, pues, por supuesto, fueran vigilados por las ARLs. Entonces, esto está debidamente legislado. Como nunca nos íbamos a imaginar, y les aseguro que nunca en ninguna matriz de riesgos a nivel del mundo se había colocado una pandemia, jamás. Nunca se pensó que se iba a dar trabajo en casa. El trabajo en casa básicamente es algo que no está legislado. Yo, por ejemplo, si tú siempre has trabajado de forma presencial y tu contrato laboral nunca dijo que tú eras teletrabajador, en este momento te mandaron a trabajar en la casa, pero no bajo la modalidad de teletrabajador, porque tu contrato no fue definido de esa manera. Entonces, ahí es donde radica la principal diferencia. Muy seguramente el gobierno nacional va a tener que empezar a revisar el tema del trabajo en casa, porque muy seguramente ahorita todos tendríamos que entrar a la modalidad de teletrabajo y eso va a generar unas afectaciones importantes en la parte contractual. Ok, entonces digamos que en ese orden de ideas, sí el empleador debe, digamos, dar toda la parte de los extintores, el botiquín, la mesa, la silla, todo eso. Debe darle condiciones al trabajador para que adapte su puesto de trabajo, ¿sí? Y los recursos necesarios para que pueda operar. Por ejemplo, normalmente se hacen negociaciones para el uso del celular, los servicios públicos, etc. Ya en términos de extintores de emergencia no tiene absolutamente nada que ver con eso. Lo que hacen es que a través del decreto 1072, también ustedes pueden revisar en el libro 1, allá hay algunas disposiciones también para teletrabajo en términos de seguridad y salud en el trabajo, donde se requiere que las ARLs hagan revisión de los puestos de trabajo para definir si cumple con las condiciones para el teletrabajador. Pero eso pues ya está establecido, digamos, ahí en la normatividad. Para trabajo en casa no está definido. ¿Listo, ok, Valentina? Muchas gracias. Y si tienes espacio para las otras dos preguntas, quedo pendiente. Claro que sí. ¿Tenemos más preguntas, Iván? Si quieres, Valentina, haz la pregunta porque parece que... Listo. Mira, ¿cómo se maneja la parte de los datos personales de los casos sospechosos en caso de empresas pequeñas? Por ejemplo, pues dice que, pues, que se debe manejar con completa, digamos, discreción todo el caso, no exponerlo a los trabajadores, pero al mismo tiempo, en una de las responsabilidades del empleador, pues tiene que contarle a todo el mundo cuando hay un caso sospechoso para poder levantar el protocolo o mandar todo el mundo a cuarentena. ¿Eso cómo se hace? No, pues mira, todavía hay muchos vacíos en la norma porque inclusive te cuento que, por ejemplo, en Chile ya están empezando a carnetizar a las personas que fueron portadoras del coronavirus o que tuvieron, digamos, alguna, o que se pudieron curar del coronavirus. Acá en el país todavía no se ha definido ese tipo de cosas. Y entiendo que en España también tienen, digamos, con la intención de empezar a carnetizar. Entonces, por el momento, todavía hay muchos vacíos en ese sentido y la única, digamos, forma de empezar a trazar va a ser a través de Corona App y algunos, digamos, metodologías internas que definan los trabajadores. Y pues la vigilancia del estado de salud de los trabajadores. Iván, muchísimas gracias a iConcept y a Wicam por la invitación que nos extendieron a este evento. De verdad que para nosotros es un gusto en Reddit Consultores y redjennyketo.com poder compartir estos espacios que seguramente nos nutren mutuamente. Te he seguido mucho también en otros eventos y sé toda la contribución que le estás haciendo al país y quiero felicitarte también por este desarrollo. Igual también aprovecho para invitar a todos los asistentes a esta conferencia, a una conferencia que vamos a dictar dentro de 8 días también a través de Wicam, de equilibrio mente, cuerpo y espíritu, que ya es un poco más asociado, digamos, a cómo mantener un equilibrio también en tiempos de cuarentena y vivir una vida armoniosa. Entonces, pues les extiendo esa invitación y recordarles que estamos a su servicio a través de mi empresa Reddit Consultores y redjennyketo.com para poderlos acompañar en los procesos de desarrollo de estos protocolos y sobre todo implementación e inspecciones que seguramente muchos de ustedes ya necesitan. Bueno, Jenny, muchas gracias y muchas gracias a todos. Les recuerdo que en 45 minutos estoy yo dictando
también una conferencia. Si se quieren inscribir pueden entrar a wicam.com, a negocios digitales, y la charla que tengo ahorita a las 7 de la noche, que es sobre mercado mínimo viable o público mínimo viable, es muy buena para sus negocios, y los esperamos aquí a todos para la próxima charla de Jenny dentro de 8 días. Esperamos que les haya gustado y mil gracias por participar de nuevo. Muy amables, que estén muy bien.